Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite para moto Fusilcolin Pro 4 Plus 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. compralubricantes.com. Fuchs es un fabricante de lubricantes de origen alemán y este modelo que vamos a analizar, el Fusilcolin Pro 4 Plus 5W40, pertenece a la gama más alta dentro del catálogo del fabricante, destinado tanto para moto como para vehículos de recreo. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que se trata de un SAE 5W40, aspecto visual, color ámbar, densidad a 15 grados, 0,862, viscosidad cinemática a 40 grados, 92,1, viscosidad cinemática a 100 grados 14,9 e índice de viscosidad 170. En cuanto al punto de inflamación, en este caso con la copa cerrada nos da 190 grados. Si esta misma prueba se hubiese realizado con la copa abierta, estaría dando en torno a unos 15 grados más. Sobre esta prueba tengo que explicar una característica y es la concreta que ha utilizado aquí el fabricante, y es que si bien es cierto hay dos métodos para determinar esta prueba, que una es con la copa abierta y otra con la copa cerrada, y como indicado suele haber unos 15 grados de diferencia, hay dos parámetros que son determinantes y son los que se suelen medir. En uno de los casos, que suele ser el valor más bajo, a la temperatura más baja, es cuando se le aproxima la llama y empieza a hacer una pequeña ignición, pero no se mantiene una llama viva. Y luego está lo que es el punto de llama o lo que es el punto de inflamación ya real del aceite, que es cuando al acercarle una llama a esos gases que están emanando del aceite, se enciende una llama que se mantiene encendida por sí sola durante más de 5 segundos. En este caso, la prueba que ha realizado el fabricante, más que punto de inflamación, se le determina punto de ignición, que es cuando salen pequeñas chispas pero no se genera una llama como tal. Un claro ejemplo de lo que os estoy explicando lo tiene bien detallado, por ejemplo, el fabricante Ansoil en sus fichas técnicas. Podemos ver que con el método ASTM de 92 con la copa abierta, él determina un punto de flash y un punto de fire, un punto de ignición en donde lo que se encienden son como pequeñas chispitas que salen al arrimar una llama a los gases que está emanando el aceite. Eso sería el punto de ignición y, como podéis ver, es a bastante menor temperatura. Y luego está lo que es el punto de llama, el punto de inflamación ya real, que es cuando al arrimarle una llama a esos gases que están emanando del propio aceite, se enciende el aceite y se mantiene una llama viva constante durante más de 5 segundos. Punto de vertido, punto de congelación, 43 grados bajo cero, viscosidad, temperaturas bajo cero. En este caso, pese a que no lo indica, se mide a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que han de pasar esta prueba todos los aceites que se quieran homologar oficialmente con un SAE 5W. Nos da un valor de 5.800 centipoises. Y en cuanto a las normas de homologación, las normas API nos indica que homologa la norma API SL, la cual es retrocompatible en donde se requieran normas anteriores. Y en cuanto a la norma HASO, que es la que estipula si el aceite ha superado la prueba de compatibilidad con embragues bañados en aceite, nos indica que homologa HASO MA y HASO MA 2. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 88,3, viscosidad cinemática a 100 grados, 14,5 e índice de viscosidad 171. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son ligeramente menos viscosos que lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Hay que tener en cuenta que la ficha técnica no es un valor absoluto, sino que son valores promedios. Dependiendo de la partida puede variar ligeramente, pero con todo y con ello se sigue tratando indudablemente de un 5W40. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, nos da un valor 9. Recordar que la reserva alcalina mide la capacidad que tiene el aceite de ir neutralizando distintos tipos de ácido que se generan principalmente derivados de la quema del combustible, y que evita que estos ácidos ataquen a los componentes internos del motor, así como también al propio aceite. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, nos da un valor de 3,54. Es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN, lo que es la reserva
alcalina y el TAN, lo que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando los distintos tipos de ácido que he comentado que se generan principalmente derivados de la quema del combustible, la reserva alcalina se va a ir reduciendo y lo que es la acidez va a ir aumentando. Llegará un momento en el que la reserva alcalina y la acidez se aproximen muy peligrosamente o incluso que se inviertan, y ese sería un indicador de que el aceite ya ha llegado a su final de vida. En este caso la diferencia es bastante alta dentro de los aceites destinados para motos y vehículos de recreo, así que en este aspecto podemos estar tranquilos. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso ha dado un valor 4, eso podemos entenderlo como un falso positivo. Recordar que esto se mide en partes por millón, 4 partes por millón es una gota en medio de una piscina. En cuanto al fósforo y el zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Estos dos aditivos juntos los vamos a encontrar en todos los aceites destinados para motor. 969, 1086 son valores promedios comparados con otros aceites que hemos visto aquí en el canal destinados para moto. En cuanto al boro, 554 partes por millón, es un valor muy elevado. FUS se caracteriza por utilizar una altísima concentración de boro, al menos por los últimos vídeos que he podido revisar de esta gama de aceites. Dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones, y en este caso, teniendo un valor tan elevado, estoy bastante convencido que su función es la de antidesgaste. En otros aceites que han pasado por aquí por el canal, en donde vemos concentraciones de boro notablemente inferiores, por debajo de 100 partes por millón, la principal función es la de dispersante. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, en este caso lleva tan solo 12 partes por millón, es una concentración muy reducida. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante, lleva 2656 partes por millón, que es un valor promedio comparado con otros aceites destinados para moto que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al wolframio, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero sospecho que FUS no lo utiliza. El wolframio, como norma general, es bastante común verlo en algunos modelos muy gama alta del fabricante Ravenol. También lo hemos podido ver en algunos modelos del fabricante Liqui Moly en su gama Liqui Moly Molygen color verde. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades muy parecidas al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. El titanio es bastante común verlo en algunos modelos del fabricante Castrol dentro de su gama Castrol Edge Titanio. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos y vírgenes sin utilizar, como es el caso de la muestra que yo he mandado al laboratorio, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante para la formulación del aceite ha podido utilizar o no éster en la formulación. En este caso, con un valor 45 podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que contiene éster. Para los que estén interesados en conocer más al detalle sobre los resultados del análisis de laboratorio, aquí os dejo una captura de pantalla del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio. Si queréis echarle un vistacico, podéis pausar el vídeo. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Tenemos un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740-1750, podemos ver que es muy pronunciada, supera holgadamente la línea que he marcado en horizontal, señal inequívoca que este aceite contiene éster. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación de la base del aceite, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente. Nuevamente podemos ver que es muy pronunciada. Y por último, y no menos importante, la cresta última de la derecha, que se forma en torno a 722, podemos ver que también supera holgadamente la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 alineado con éster, perteneciente a la base grupo 5. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, con las crestas apuntando hacia abajo, la que hemos visto anteriormente era por absorbancia, podemos ver el mismo patrón de crestas, la que se forma en torno a 1740-1750, podemos ver que es muy pronunciada, supera holgadamente la línea que he marcado en horizontal, señal inequívoca que este aceite contiene éster. La siguiente cresta, que se forma en torno a 1180 aproximadamente, también es una cresta que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación del aceite, podemos ver que también es muy pronunciada. Y por último, la cresta que se forma en torno a 722, la última cresta de la derecha, nuevamente podemos ver que supera holgadamente la línea
línea en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO combinado con éster, perteneciente a la base grupo 5. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de compuestos que se utilizan para las formulaciones de las bases de los aceites. Tenemos 5 grupos, grupo 1, 2 y 3 son bases que provienen directamente del crudo, aunque sí que bien es cierto, pasando de un grupo 1 a un grupo 2 y de un grupo 2 a un grupo 3, la base mejora notablemente, una base mucho más limpia, mucho más depurada y mucho más apropiada para su utilización en aceites. Y luego las bases grupo 4, que son conocidos como PAO, y las bases grupo 5, que aquí entrarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG, que son bases que están consideradas realmente como 100% sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. En lo que respecta a este aceite que acabamos de analizar, el FuSilColin Pro 4 Plus 5W40, el fabricante para su formulación ha utilizado en torno a un 50% de aceite base PAO, en torno a un 7, un 8, un 9% aproximadamente de éster y el resto, hasta llegar al 100% de la composición, lo complementa con base grupo 3, los polímeros espesantes y el paquete de aditivos. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como hemos podido comprobar, contiene en torno a un 50% de aceite base PAO, en torno a un 7, un 8, un 9% de éster, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, por desgracia no se han medido, pero más adelante ya os adelanto que intentaré realizar pruebas de inflamación, pruebas de congelación, así como también pruebas de evaporación. Y en cuanto al paquete de aditivos, es súper familiar, ya que FUS en su gama Silcolin, por lo que he podido comprobar en los distintos modelos que han pasado por aquí por el canal, comparte el mismo paquete de aditivos o casi el mismo paquete de aditivos, solo cambia la base, siendo este modelo gama alta el que utiliza la mejor base de entre todos los FUS Silcolin que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al paquete de aditivos, destaca especialmente por la tan alta concentración de boro, de las más altas de entre todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. Y como suelo indicar, lo único que he hecho quizás un poco en falta, pero esto ya a nivel muy personal mío, es el tema de molibdeno, que por lo que he podido comprobar, FUS en su gama Silcolin el molibdeno no lo utiliza. En cuanto al precio, este aceite actualmente se encuentra en torno a los 58 euros aproximadamente. Sobre ese precio podréis utilizar el cupón descuento que os dejaré en la descripción, y teniendo en cuenta la calidad de la base con en torno a ese 50% de aceite base PAO, con en torno a ese 7, 8, 9% de éster, teniendo en cuenta también el paquete de aditivos, considero que este FuSilColin Pro 4 Plus 5W40 se sitúa de entre una de las opciones más interesantes que hay actualmente en el mercado, por debajo de los 60 euros. Es sin duda alguna un aceite muy a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.